Oigan, imagínense esto, estamos en pleno mes de julio, hace un calor tremendo y obvio las ventas mundiales de helado se disparan, ¿no? Llegan a su punto máximo del año. Lógico, todo mundo quiere un helado. Ajá, pero al mismo tiempo, los hospitales empiezan a reportar el mayor número de ingresos por quemaduras solares severas. Uy, sí, la típica quemadura de playa. Exacto. Y bueno, si miramos los números fríos, la gráfica es innegable. O sea, a medida que se venden más conos de vainilla, más personas terminan en urgencias con la piel roja y ardiendo. Es una línea que sube casi en paralelo, ¿verdad? Totalmente en paralelo. Entonces, siguiendo esa lógica matemática pura, la conclusión de un titular así súper sensacionalista sería que... Que comer helado causa daños terribles en la piel. Exacto, que el helado te quema. Y, a ver, vivimos rodeados de este tipo de afirmaciones todo el tiempo. Un día leemos, no sé, que tomar una copa de vino alarga la vida. Y a la semana siguiente, otro estudio te asegura que te reduce el tamaño del cerebro. Es una locura. Sí, es agotador para quienes nos escuchan. Por eso, el objetivo de nuestro análisis de hoy, nuestra misión en esta inmersión profunda, es aprender a descifrar ese lenguaje oculto de los datos. Me parece fundamental. O sea, es una habilidad de supervivencia en esta era de la información. Totalmente. Queremos armar a la audiencia con las herramientas mentales para distinguir entre, bueno, una conexión real, una predicción que de verdad sea útil, y una simple y llana coincidencia. Porque detrás de todos esos titulares contradictorios hay un lenguaje matemático, que si no se comprende a un nivel de mecánica básica, pues resulta increíblemente fácil de manipular. Demasiado fácil. Y para encontrarle sentido a todo este laberinto, hoy nos vamos a apoyar en un material que la verdad me pareció sumamente revelador. ¿Ah, sí? ¿La presentación universitaria? Ajá, es la clase número 9 de Bioestadística, del profesor William Castillo González, que le imparte en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Es un documento académico buenísimo porque desmenuza, o sea, paso a paso, cómo la ciencia intenta medir y comprobar las relaciones entre las cosas. Exacto. Y bueno, para empezar a entender esas relaciones, me gustaría retomar el misterio de los helados y las quemaduras. Perfecto, vamos a eso. Porque, a ver, antes de siquiera soñar con predecir el futuro o buscar culpables, el primer paso lógico que nos plantea el profesor Castillo González es saber si dos cosas están conectadas en lo absoluto o no. Claro, confirmar que hay una relación. Y ahí es donde entra una palabra que, o sea, la escuchamos todo el tiempo en las noticias, pero rara vez la entendemos a fondo, que es la famosa correlación. Uy, la correlación. Es el cimiento de todo, de verdad. Matemáticamente hablando, digamos que es la forma que tenemos de preguntar, ¿estas dos variables se mueven juntas? ¿Y cómo nos responde la estadística a esa pregunta? Bueno, la estadística utiliza una escala muy estricta. Va desde el -1 hasta el +1. O sea, no hay forma de salirse de esos límites. No, para nada. Si el cálculo nos arroja un +1 clavado, estamos ante una correlación positiva perfecta. Es decir, si una variable sube una unidad, la otra sube exactamente en la misma proporción. Y me imagino que el -1 es lo contrario, ¿no? Exacto. Un -1 representa una correlación negativa perfecta. Opera como un balancín, o sea, si una sube, la otra baja con la misma intensidad. ¿Y qué pasa si el resultado es un 0 o un número muy cerca del 0? Si es un 0 justo en el medio, nos indica que no hay ninguna relación lineal aparente. Si pusiéramos esos datos en un gráfico, solo veríamos una nube de puntos ahí dispersos. Un caos sin sentido. Básicamente, sí. Ruido. Ahora, leyendo el material de la UCES, me doy cuenta de que no hay una sola forma de medir esto, ¿verdad? El documento nos presenta a dos grandes protagonistas, dos fórmulas distintas. Sí, dos abordajes matemáticos para calcular esta conexión. Primero está el famoso coeficiente de correlación de Pearson, que en las fórmulas se esconde detrás de una humilde letra R minúscula. La famosa R de Pearson, así es. Pero por lo que entiendo, Pearson es excelente. Es un sistema brillante, pero es increíblemente exigente con los datos que acepta. Muy exigente. Pearson es como el estándar de oro, pero tiene condiciones de entrada muy rígidas. Funciona midiendo algo que llamamos covarianza. ¿Covarianza? Suena complicado. Un poco, pero en términos sencillos es evaluar matemáticamente qué tanto cambian dos variables al mismo tiempo, utilizando sus valores exactos. El problema es que asume que la relación va a formar una línea recta perfecta. Ah, ok.
O sea que no le gustan las curvas. Para nada. Y además exige que los datos provengan de una distribución normal. Ya sabes, esa clásica forma de campana donde la mayoría de los valores se agrupan en el centro. La campana de Gauss, claro. Pero leí que su mayor debilidad es otra, que es tremendamente sensible a los valores atípicos. Uf, sí. Los famosos outliers son su kriptonita. A ver, detengámonos ahí, porque estuve pensando en una analogía. Si estamos midiendo la altura y el peso de un grupo de 100 personas promedio, imagino que Pearson traza una línea hermosa porque, bueno, a mayor altura, generalmente mayor peso, ¿no? Totalmente. Ahí Pearson funciona de maravilla. Pero ¿qué pasa si de repente a nuestro grupo de estudio entra un jugador de baloncesto profesional? Un tipo que, no sé, mide 2 metros con 15 centímetros y pesa 120 kilos. Bueno, ese es el escenario de pesadilla para Pearson. ¿En serio lo arruina tanto? Completo. Ese único individuo, ese valor extremo, tiene tanto peso matemático en la fórmula que actúa como un imán gravitacional. Va a jalar esa línea recta hacia él. ¡Wow! O sea que distorsiona el cálculo para las otras 99 personas. Exactamente. Por culpa de un solo dato raro, Pearson podría decirte que la correlación es mucho más fuerte o mucho más débil de lo que realmente es en el grupo general. Me imagino como un profesor de gimnasia sumamente estricto, ¿no? Pearson solo te da una buena calificación si todo el grupo camina sobre una viga de equilibrio formando una línea recta impecable. Esa analogía es buenísima. Si un solo alumno tropieza, Pearson reprueba a todos. ¡Qué injusto! Pero afortunadamente la presentación del profesor Castillo González nos ofrece una ruta de escape. Nos habla del coeficiente de correlación de Spearman, representado por la letra griega Rho o RS. Exacto. Spearman al rescate. Y parece que Spearman tiene una filosofía de trabajo completamente distinta para lidiar con estos datos rebeldes, ¿o me equivoco? No te equivocas. Spearman cambia las reglas del juego porque, básicamente, ignora los valores absolutos. ¿Cómo que los ignora? O sea, ya no le importa si mides 2 metros o 1,5 metros. Lo que hace es convertir todos los datos en un sistema de rangos o jerarquías. A ver, dame un ejemplo con nuestro jugador de básquetbol. En lugar de procesar que el sujeto A mide 2 metros con 15 y pesa 120 kilos, el algoritmo de Spearman simplemente anota: el sujeto A es el número 1 en altura y el número 1 en peso. Ah, eso es brillante. Al convertir las medidas exactas en simples posiciones de un podio, de un ranking, se elimina todo ese efecto de la distancia extrema. Claro, ya no importa que el jugador le lleve medio metro de ventaja al segundo lugar. Para Spearman, solo es el primer puesto y el que le sigue es el segundo. Y ya está. O sea que es como un profesor mucho más flexible. No le importa si el camino que trazan los datos es curvo o si la distancia entre los alumnos varía, siempre y cuando todos sigan avanzando hacia adelante. Exacto. Busca lo que el texto llama una relación monótona, que si uno sube, el otro también, sin importar la proporción exacta. Y esa flexibilidad es lo que salva innumerables investigaciones en el mundo real. Claro, porque asumo que los datos reales son un desastre. Un caos. En la biología, la medicina, las ciencias sociales, los datos casi nunca forman esa línea recta perfecta que Pearson demanda. Spearman nos permite confirmar que existe una asociación genuina sin obligar a la naturaleza a encajar en un molde perfecto. Es lo que el documento llama una prueba no paramétrica, ¿verdad? Sí, lo que significa que no hace suposiciones estrictas sobre cómo se distribuye la población. Bien, entonces Spearman nos confirma que, volviendo a nuestro ejemplo inicial, la venta de helados y las quemaduras solares efectivamente suben al mismo tiempo y están fuertemente correlacionadas. Matemáticamente, la asociación es real. Pero aquí es donde nuestro cerebro nos juega una trampa terrible, ¿no? Vemos esa conexión matemática confirmada por Spearman y automáticamente pensamos que una cosa genera la otra. Y ese es el error más común y peligroso en la interpretación de datos. La infografía de la fuente lo ilustra perfectamente, para recordarnos la regla de oro. La correlación no implica causalidad. Una frase que deberíamos tatuarnos. Que una esté arrastrando a la otra. En el caso de los helados y las quemaduras, la trampa está en ignorar lo que llamamos una variable de confusión. El actor oculto moviendo los hilos. Exacto, el clima. En verano el calor hace que la gente compre helados y el sol radiante hace que la gente se queme la piel.
Las dos métricas suben en paralelo por el verano. Pero comer vainilla no tiene ningún efecto biológico sobre la resistencia a los rayos ultravioleta. Ninguno, cero. Pero a ver, tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Si la correlación es solo una observación, si únicamente nos dice que dos cosas pasan al mismo tiempo sin explicar el por qué estamos tan desesperados por ver relaciones de causa y efecto en todo? Bueno, la respuesta ahí está en la evolución humana. ¿En serio? ¿Es culpa de la evolución? Sí, nuestro cerebro es fundamentalmente una máquina diseñada para encontrar patrones que garanticen nuestra supervivencia. O sea, estamos cableados para eso. Exacto. Imagina un antepasado comiendo una planta con hojas moradas. Si horas después sufría dolores terribles, su cerebro creaba de inmediato un enlace causal. Hoja morada igual a veneno. Un mecanismo rápido y súper eficiente. Totalmente. No había tiempo para diseñar un estudio doble ciego con grupo de control mientras te estás muriendo. El problema surge cuando aplicamos ese instinto primitivo a sistemas modernos increíblemente complejos. Como el metabolismo humano frente a una dieta, o el mercado de valores. Claro, ahí es donde fallamos miserablemente. De hecho, la presentación de la USS lanza una advertencia muy clara que anoté textualmente. Desconfía si lees que algo funciona porque se asocia con un beneficio o perjuicio. Una excelente advertencia. El profesor Castillo González hace hincapié en que los estudios observacionales, donde solo miramos pasivamente los hábitos de la gente, únicamente pueden sugerir pistas, que para confirmar una verdadera causalidad en salud se necesita un ensayo clínico controlado. Es la única forma de aislar las variables y comprobar el efecto real. Pero, y aquí va mi duda real, si la observación no prueba causalidad, ¿cómo es que la ciencia logró determinar que fumar causa cáncer de pulmón? Digo, nunca encerramos a miles de personas sanas en un laboratorio obligándolas a fumar por 20 años para ver qué pasaba. No, claro que no, eso sería una atrocidad ética tremenda. Exacto. Entonces, ¿cómo cruzamos el puente de la simple observación a la causa indiscutible en ese caso? Es un punto de inflexión fascinante en la historia de la ciencia. Lo que ocurrió con el tabaco es que la correlación observada era tan masivamente fuerte, tan consistente en diferentes poblaciones del mundo. Que ya no podía ser coincidencia. Exacto. Y además sobrevivió a muchísimas variables de confusión. Se descartó el estilo de vida, la dieta, el entorno laboral. La evidencia observacional construyó un muro impenetrable. Y supongo que luego encontraron cómo funcionaba dentro del cuerpo. Efectivamente, se encontró el mecanismo biológico en el laboratorio que explicaba cómo el humo dañaba el ADN celular. Así que, aunque un solo estudio observacional nunca prueba causalidad, una avalancha de asociaciones increíblemente fuertes, sumadas a una explicación biológica comprobable, pues pueden acercarnos a la certeza. O sea que el mensaje del material de hoy es que un titular basado en un solo estudio, que simplemente vio a dos cosas moverse juntas, ¿no merece nuestra fe ciega? Para nada. Es como ver una ambulancia en cada accidente de tráfico y concluir que las ambulancias causan los choques. Me encanta esa imagen. Las ambulancias están fuertemente correlacionadas con los choques, pero su presencia es una respuesta, no la causa. Exactamente. Ahora, demos un paso adelante. Digamos que logramos aislar las variables, entendemos el mecanismo y sabemos con certeza qué variable influye sobre la otra. O sea, dejamos de ser simples observadores y queremos empezar a proyectar escenarios futuros. Aquí es donde el documento nos introduce a un terreno que suena mucho más imponente. La regresión lineal. La transición de describir a predecir. Tal cual. Mientras que la correlación es simétrica, es decir, no le importa quién es la causa y quién el efecto, solo te dice cómo bailan juntas las variables, la regresión lineal establece una jerarquía estricta. Ya, hay roles definidos, ¿no? Sí, tenemos una variable independiente que llamamos X, que es el dato que ya conocemos o que podemos controlar. Y tenemos una variable dependiente, la Y, que es el resultado futuro que estamos intentando adivinar. El material muestra la ecuación clásica de la regresión, que es Y igual a una constante más B por X más algo llamado epsilon. Sí, la fórmula asusta un poco al principio. Sí, y para no enredarnos en el álgebra, hay una métrica específica en esta sección que me parece el verdadero tesoro para interpretar cualquier investigación. El llamado coeficiente de determinación, mejor conocido como el R². El famosísimo R². Porque a diferencia de la R de Pearson, que es un índice de fuerza abstracto,
El R² parece hablarnos en un idioma mucho más claro, el de los porcentajes. ¿Cómo explica exactamente la variabilidad de un fenómeno? Bueno, el R² es la forma en que el modelo matemático nos rinde cuentas sobre su propia precisión. Nos dice exactamente qué porcentaje de todos los cambios o la variabilidad en nuestra variable dependiente Y pueden ser explicados por nuestra variable independiente X. ¿Y cómo se calcula? Fíjate en cómo funciona la mecánica. Si tomas la correlación de Pearson y la multiplicas por sí misma, es decir, la elevas al cuadrado, obtienes esta asombrosa métrica de predicción. Para visualizar cómo captura esta variabilidad, estuve pensando en el ejemplo de predecir la altura de un niño. Digamos que nuestra variable Y, lo que queremos adivinar, es cuánto medirá a los 14 años. Ajá, esa es tu variable dependiente. Y nuestra variable X, la herramienta que usamos para adivinar, es únicamente su edad cronológica en meses. Si metemos 1000 niños en el modelo y calculamos el R², tal vez nos dé un, no sé, 0.85. O un 85%. Exacto. Eso significaría que la edad por sí sola explica el 85% de la variabilidad en las estaturas del grupo. La edad hace casi todo el trabajo predictivo. Pero ¿qué pasa con el 15% restante? Esa es una excelente manera de descomponer el concepto. Ese 15% faltante es el misterio que el modelo no puede resolver con la información que le diste. Es como si mi modelo matemático tuviera una calificación de 85 sobre 100. Exacto. Es lo que en la fórmula se representa con la letra griega épsilon, también conocido como el error residual. ¿Y de dónde sale ese error? En tu ejemplo, ese 15% que no se explica por la edad se debe a factores que el modelo ignora. La genética de sus padres, su nutrición, si ha estado enfermo, si hace deporte. Cosas que no medimos. Claro. En las ciencias de la salud casi nunca verás un R² del 100%, porque la biología es demasiado caótica. Sin embargo, saber que tu modelo explica el 85% de lo que va a ocurrir es una base sumamente sólida para tomar decisiones. Decisiones médicas, políticas. Claro, apostamos por ese porcentaje de certeza, pero asumo que construir estos modelos predictivos requiere ingresar información súper limpia y ordenada. Uy, sí, entramos al terreno que más miedo da en el mundo de la bioestadística, las reglas matemáticas. Porque si metemos basura al modelo, obtenemos basura de predicción. Deben ser independientes, que deben distribuirse de forma normal. Pero luego hay una palabra. Ya sé a cuál te refieres. Una palabra que parece un trabalenguas y que es vital que nuestro modelo respete. A ver si la digo bien. Homocedasticidad. Lo pronunciaste perfecto, aunque intimida a cualquier estudiante en su primer acercamiento. Sí, es terrible. ¿Qué significa exactamente en términos prácticos? La homocedasticidad es un principio sobre el margen de error de nuestro modelo predictivo. Significa que la varianza, o sea, la dispersión de los errores que comete el modelo, debe mantenerse constante a lo largo de todos los valores que estamos analizando. Constante. Sí, si graficamos los errores, deberían verse como un pasillo de anchura uniforme, no deben ir abriéndose poco a poco. A ver si entendí la mecánica de esto. Pensé en un ejemplo de ingresos económicos versus el gasto en comida de un hogar. A ver, cuéntame. Si intentamos predecir cuánto gasta en alimentos una familia basándonos en sus ingresos, cuando miramos a las familias de bajos ingresos, nuestro modelo va a ser sumamente preciso. El margen de error será diminuto porque, bueno, con un presupuesto apretado, el gasto en comida es súper fijo y limitado. Claro, no hay mucho margen para salirse del presupuesto. Pero a medida que analizamos familias con ingresos altísimos, de repente el error del modelo explota. Porque un millonario podría gastar lo mismo que alguien de clase media porque, no sé, come pollo y arroz todos los días por una dieta. O podría gastar 100 veces más cenando trufas importadas todas las noches. Exacto. Si graficamos ese margen de error, empieza chiquito en los bajos ingresos y se abre masivamente en los altos ingresos, tomando la forma visual de un embudo o un cono. Es eso a lo que se refiere la regla. Es un ejemplo impecable. Al formarse ese embudo, la variabilidad del error cambia dramáticamente dependiendo de dónde mires en el gráfico. Y acabas de describir exactamente lo contrario a la regla, la heterocedasticidad. Ah, ¿el gemelo malvado de la homocedasticidad? Tal cual. Cuando ocurre eso, el principio se rompe y la matemática detrás de tu regresión lineal colapsa por completo. El modelo te estaría mintiendo sobre su propia precisión.
Porque es muy exacto al principio, pero falla de forma salvaje al final. Exacto. Y si un investigador ignora esto y publica sus resultados de todos modos, está construyendo castillos en el aire. ¡Qué locura! Y creo que esto nos lleva a la parte más abrumadora de todo el documento de la UCES. Esa gigantesca tabla final. Ah, el diagrama de flujo. Sí, al ver esa diapositiva llena de nombres como ANOVA, prueba de Fisher, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, de verdad se siente como intentar leer un mapa estelar o pedir en un restaurante súper elegante en otro idioma. Entiendo perfecto la sensación. Asusta a primera vista. Si ya no estamos asociando variables, sino que queremos comparar grupos, por ejemplo, si una medicina funciona mejor que un placebo, parece que la estadística nos obliga a elegir un camino muy específico. ¿Cómo se conecta este menú infinito de pruebas con lo que ya hemos hablado? Bueno, esa tabla, aunque parezca un laberinto, es en realidad un mapa de supervivencia. Conecta todo. Es el sistema que te obliga a ser honesto con la naturaleza de tus datos. A ver, dame un ejemplo. Recuerda la diferencia entre el estricto Pearson y el flexible Spearman. El menú funciona bajo esa misma lógica. Si quieres comparar dos grupos numéricos y tus datos son perfectos, o sea, se distribuyen en una campana normal, sin valores atípicos severos, el diagrama te guía hacia las pruebas paramétricas. Como la famosa prueba T de Student, ¿no? Exactamente. Entiendo. Pero, ¿qué pasa si mis datos están llenos de valores rebeldes y extremos? Si tengo a ese jugador de básquetbol de 2 metros alterando mi promedio de altura, ¿el mapa me quita la prueba T de las manos? Literalmente te la prohíbe. El mapa te dice que usar la prueba T en ese caso sería un fraude matemático. Te redirige hacia la rama de las pruebas no paramétricas. ¿Y cuál me asigna entonces? Te asigna la prueba de Mann-Whitney, que al igual que nuestro amigo Spearman, abandona los valores exactos y soluciona el problema ordenando los datos por rangos o posiciones. Así el valor extremo no arruina la comparación. ¡Qué ingenioso! Y veo que si tienes 3 grupos o más, el mapa te lleva al ANOVA para datos normales. O a la prueba de Kruskal-Wallis si tienes que recurrir a los rangos. Todo el universo estadístico obedece a estas dos vertientes. Pero pongámonos superempíricos. ¿Qué pasa si el investigador es perezoso? Si ignora la forma del embudo, asume que sus datos son perfectos cuando no lo son y usa la prueba T simplemente porque es la más famosa. ¿Cuál es el impacto en el mundo real? El resultado es la destrucción total de la integridad científica. Terminas generando algo que llamamos falsos positivos o falsos negativos. ¿O sea, le mientes al mundo? Involuntariamente, tal vez, pero sí. Si usas la herramienta equivocada, tu análisis podría gritarle a la comunidad médica que un nuevo fármaco experimental cura una enfermedad grave, cuando en realidad el efecto biológico es nulo y la señal fue solo ruido estadístico mal procesado. ¡Wow! Gente podría tomar medicina que no sirve. O en el peor de los casos, la medicina sí funcionaba, pero como elegiste una prueba que no supo leer la distribución de los datos, publicas que es inútil y condenas un tratamiento prometedor al olvido. O sea que estas reglas y tablas no existen para torturar a los estudiantes en sus exámenes. Para nada. Existen para proteger la búsqueda de la verdad de las distorsiones del caos de la vida real. Proteger la verdad de las distorsiones. ¡Qué frase! Me parece una forma brillante de encapsular el inmenso valor de la bioestadística. Es que de eso se trata en el fondo. Ha sido una exploración realmente profunda. Para ordenar las ideas de quienes nos escuchan, comenzamos descubriendo que la correlación nos permite medir si dos cosas ocurren en sincronía, ya sea con las exigencias estrictas de Pearson o la flexibilidad de rangos de Spearman. Ajá, ese fue el primer paso. Pero aprendimos a frenar el instinto de nuestro cerebro para no confundir esa coincidencia paralela con una causalidad física, recordando que el clima caliente y no el helado es lo que nos quema la piel en julio. Luego vimos cómo, una vez establecidas las variables claras, la regresión lineal da un paso más allá al crear modelos que intentan predecir el comportamiento futuro. Siempre rindiendo cuentas a través del porcentaje del R², obvio. Exacto. Y terminamos comprobando que, sin importar cuán elegante sea la fórmula, si no respetamos principios como la homocedasticidad o ignoramos el riguroso mapa de selección de pruebas, nuestras predicciones carecen de todo valor científico. Literalmente construimos castillos en el aire. Y creo que el gran mensaje para nuestra audiencia es que esto no es solo teoría para batas blancas. Entender cómo se construye la evidencia empírica es un mecanismo de defensa intelectual formidable.
Totalmente de acuerdo. Te convierte en un lector de la realidad mucho más difícil de engañar. Porque cuando comprendes cómo funciona la variabilidad y el margen de error, la próxima vez que un titular afirme que cierto superalimento, no sé, reduce el riesgo de enfermedad, ya no lo consumes pasivamente. Exacto. Te preguntas si hay una variable de confusión, si aislaron la causa o si usaron el modelo matemático correcto para llegar a esa conclusión gigante. Porque los datos crudos, sin el contexto de estas reglas estadísticas, la verdad pueden ser moldeados para contar casi cualquier mentira. Absolutamente. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejarles a quienes nos escuchan un pensamiento provocativo. Algo que va más allá de los estudios clínicos y aterriza en la sala de nuestra casa. A ver, ¿qué se te ocurrió? Bueno, si la ciencia es tan obsesiva con el R cuadrado, los grupos de control y los rangos de Spearman antes de atreverse a declarar que A causa B, ¿cuántas de nuestras más férreas rutinas diarias, rutinas mañaneras o trucos de productividad en el trabajo están construidos sobre una simple y frágil correlación ilusoria? Uy, qué buena pregunta. Quizás esa camisa de la suerte o ese café especial no son la causa de tus días exitosos. Quizás solo están presentes cuando el verdadero factor oculto entra en juego. Síganos cuestionando los datos que construyen nuestro mundo. Nos escuchamos pronto.